Hoy vamos a platicar de dos temas muy interesantes. La agenda nacional e internacional lo pide. Vamos a analizar qué efectos habrá por los aranceles que nos ha impuesto Donald Trump al acero y al aluminio. Y desde mi perspectiva, ¿qué va a pasar luego con México y China? Dado que ya tenemos una relación, como punto número uno. Y hoy en el estudio, aquí en el Cabaret, va a estar un experto en derecho electoral, Fernando Román Quiñones. Él es ex consejero del Instituto Electoral y Participación Ciudadana y nos va a platicar sobre los errores, confusiones, aciertos de la próxima elección judicial en Durango, pero también a nivel federal. Quédese conmigo, esto es el Cabaret, ¡comenzamos! Estamos de vuelta. Qué bueno que sigue aquí y que me acompaña este jueves, iniciando este cabaret en vivo. Hoy, como ya le adelanté, vamos a tener un programa muy interesante. Ha sido intempestiva la semana, muy larga a veces, porque desde que cerramos el viernes pasado con el tema de aranceles, el tema de la marcha convocada, o bueno, la concentración en el Zócalo convocada por Claudio Sheinbaum, el anuncio que hace para responder de manera formal a los aranceles impuestos desde la Casa Blanca a México para el próximo 2 de abril. El tema en lo local no es para menos, ¿no? El tema de las manifestaciones de las mujeres que hubo el sábado, el amarillismo y el linchamiento mediático que hay para las manifestaciones de las mujeres legítimas, sobre todo por el tema de los daños que hubo al interior y fuera del Congreso del Estado. Ha escalado el asunto a tal grado que Delia Enríquez, una diputada que merece todo mi reconocimiento, un aplauso, activista, feminista, pues bueno, por ahí hizo algunas declaraciones que incomodaron a la derecha católica y conservadora de Durango, a tal grado que hay una diputada del PRI que, usando recursos oficiales, defiende al arzobispo cuando somos un Estado laico, ¿sí? Tanto criticable una cosa como la otra. Pero bueno, vamos a ver, eso lo voy a dejar de lado y usted sabe que aquí en el Cabaret el toque de humor, el toque de sorna política y crítica política al estilo de los cartones, no lo voy a dejar de lado. Y el día de hoy quiero comenzar con Monero Hernández, como ya es una tradición aquí, Monero, los cartones de izquierda, los moneros de izquierda, si usted me lo permite, ¿no? Aquí son bienvenidos. Monero Hernández, perdónenos, señora presidenta, perdónenos. La cúpula morenista que se ha usado, desde mi perspectiva, digo, deles como a los tiburones un poquito de sangre a la oposición, y el hecho de que estar tomándose una foto con Andy y que la presidenta haya sido desdeñada, olvidada, a propósito, por equivocación, por una distracción, bueno, ahí está. Está ahí Monero Hernández plasmando con sus manos y su tinta pecado político. Perdónenos, señora presidenta, dice Velasco, actuar traicionando el movimiento no importa, dice Adán Augusto, pero no tomarnos la foto con la presidenta es gravísimo. Monreal, ¿no? Y Adán Augusto ahí. Los tres tres de los lastres políticos que tiene la presidenta, y aprovecho para analizar aquí que de una u otra manera va a tener que ir metiendo tijeretazo y acomodando a su gente afín. ¿Por qué? A ver, estos individuos son unos animales políticos que han trascendido los sexenios, no a costa de buena política, sino de extorsión política. Pero bueno, ahí está ese cartón. El siguiente cartón es de un personaje que ya ha acarreado problemas al interior de Estados Unidos,
a través de la cúpula política de Donald Trump, y es ni más ni menos que Elon Musk y Tesla al final. Bueno, pues para que usted vea que solitos, con el tiempo, vamos a ir viendo cómo nos va a dar la razón esta manera tan disruptiva de entender la política norteamericana y el impasse que hemos tenido con la irrupción o la llegada de los ultra ricos representados por Elon Musk, ni más ni menos que al gobierno de Estados Unidos. Pues bueno, la nueva señal, Tesla en caída. No solamente las acciones de Tesla, sino la venta de vehículos, el tema del posicionamiento de marca en Europa, en otras latitudes, ha ido a la baja y ahí está Elon Musk como el principal artífice de la nueva señal de Tesla que está a la baja, como la bolsa de valores de Estados Unidos, como la depreciación del dólar con respecto a las monedas del mundo y con respecto también a la incertidumbre general que está generando a nivel económico la superpotencia, vamos a ponerlo entre comillas, que está tratando de emerger geopolíticamente y hacerle frente a otros dos gigantes, China y Rusia. Ahí está, nueva señal, Tesla y Elon Musk. El cartón número 3 tiene que ver con la coyuntura nacional, algo muy grave. Lo he dicho aquí muchas veces, Jalisco para mí es mi segunda tierra. Yo nací en Durango, soy de Durango, estudié en Jalisco y viví cerca de 10 años por allá. Y ahí está Alfaro, alguien infame, alguien que trae a cuestas un lastre histórico terrible. En Jalisco él era priista, perdió con el Gober Piadoso la alcaldía de Guadalajara y luego hay un periplo ahí que lo lleva a caer a Tlajomulco de Zúñiga como alcalde. Y en Tlajomulco de Zúñiga es donde comienza la emergencia de Alfaro como un cacique, no solamente de Tlajomulco, sino ligado al narcotráfico de la zona de Occidente. Y ahí está, huellitas, las que va dejando tras de sí, hoy exiliado me parece que en Europa, en España, si no me equivoco, y el hallazgo que hubo en Teuchitlán, Jalisco, que hoy, otra vez, insisto, la oposición ensañándose con Claudia Sheinbaum, ensañándose con los espasmos mediáticos de manera burda, mediática y con una narrativa apostada también desde Estados Unidos con el tema del narcoterrorismo, ¿no? Pero ahí está, huellitas, Alfaro, infame, ya exiliado, pero con un lastre que no hay que olvidar que a Alfaro le asesinaron a Aristóteles Sandoval en Cancún. A Alfaro fue el primer, digamos, desencuentro que hay entre el cártel Jalisco Nueva Generación y los Chapos, el cártel de Sinaloa, cuando se secuestran a los hijos del Chapo Guzmán. El Mayo Zambada interviene, usted recuérdelo. La fallida aprehensión del Mencho, que hubo un destrozo de la ciudad de Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, y ahí está el lastre de Alfaro, un gobernador que, si bien es cierto, representa hoy a Movimiento Ciudadano, representa un movimiento de Tlajomulco de Zúñiga e inquistado en el narcotráfico en la zona del occidente. Lamentable para mi segunda tierra, que es Jalisco. Y cuarto cartón, el payasito del banquito, ahí lo tiene, Monero Rapé, los dos, en Milenio, Monero Rapé. Soy un perseguido político porque no me afilié a Morena. Algo parecido a lo que de pronto Xóchitl escupía porque no le había hecho caso a López Obrador. Y ahí está Latinus, los banquitos, el triste perseguido político que es el ex gobernador de Michoacán, aliado a Madrazo, aliado al salinismo y aliado a este periodismo mafioso que es Latinus hoy, con el principal referente o los dos principales referentes que son Broso, ahí con la nariz de Broso, el ex gobernador, y con Loret de Mola. Latinus como baluartes del periodismo me parece estridente, de narrativa ociosa, perniciosa y estruendosa a partir de una narrativa también norteamericana, no hay que decirlo. Cartón número 5, local, no iba a dejar de lado a nuestro querido Alfonso Canomá, y este cartón tiene que ver con una crítica triste, es duro cuando la realidad nos rebasa y nos pega en la cara, ¿no? Durango, para acabar pronto. ¿Y qué dice un ciudadano? Extraña gráfica, si usted quiere, o sea, extraña gráfica si usted quiere, pero estos son los indicativos de generación de empleos en los últimos 3 años en Durango. Cero empleos. Cero empleos formales en el Instituto Mexicano del Seguro Social y
Ahí está mi querido Alfonso Canomá, con una realidad que nos pega en la cara estrepitosamente y estruendosamente. El reflejo de lo que ha sido este trienio, ¿no? Lo que llevamos de casi la mitad del sexenio de Esteban Villegas. Y mire, para cerrar con broche de oro este comentario, la gráfica precisamente tiene que ver con un análisis que hice del mercado laboral de Durango, que ejemplifica del año 1997 al 2024, estamos hablando 27 años de los registros al Instituto Mexicano del Seguro Social de los empleos permanentes y eventuales en Durango. Empezamos con el 1997 con 158,000 empleos formales y así vamos creciendo hasta llegar al 2020 con 239,000, hay una pequeña bajada, y luego un repunte de 15,000 empleos en 2021 para llegar a 254,000 empleos en 2021, el margen. Recuerde usted que el IMSS representa el 30% de la población económicamente activa. Y se estaciona en el 2022 con 257,000 empleos, que extrañamos esos 3,000 empleos que se generaron del 2021 al 2022, y esa es la última ocasión en la que Durango se generaron empleos formales en el IMSS. Nos hemos estacionado en 257,000, no hemos pasado de ahí, y el año 2023, 0 empleos formales, el balance en todo el año 2023, y 0 empleos formales o eventuales, el balance en 2024. Así está la generación de empleos en Durango, sobre todo en el indicador formal de la economía, que debe preocupar a micro, pequeños y medianas empresas, porque son las que pagan impuestos, son las que dan de alta a sus trabajadores formales y son las que hoy padecen del ninguneo de la proveeduría local de un gobierno que, pues me parece que se ha excusado en acusar a Espuro y al gobierno de Espuro de malversación, que tiene lo suyo, pero que tampoco ha ejercido la ley para tal efecto. Ahí están 0 empleos en Durango en los últimos 2 años, 3,000 empleos generados del 2021, y es lo último, extrañamos la generación formal de empleos. Con esto lo dejo por el momento, vamos a un corte y regreso con el análisis puntual de lo que significa Trump, los aranceles y nuestra relación con China. Volvemos enseguida. Ya estamos de vuelta aquí en el Cabaret, queridos amigos, de jueves 13 de marzo 2025. Gracias por conectarse, sintonizarme, darme like. En su caso, anóteme ahí en redes sociales. Por lo pronto, ahorita en vivo estamos en Facebook. Y agradezco a mis queridos amigos Manuel Solís, que ahí está como siempre. Gracias. A Iván Bravo, el abogado. Un abrazo, abogado. Saludos. José Antonio Mares también, que siempre está ahí. Dice buenas tardes. Oli Rojas, querida Oli, un abrazo, gracias. Ricardo Alberto Reyes Olivares, como siempre también. Por ahí Natalia, Carolina, abrazo. Gracias por estar sintonizándome como siempre, darle like, replicar, ayúdenme con el replique, y si tienen algo que criticarme, pues ya saben que estoy abierto a todo, las críticas, los comentarios. Con esto aprovecho para agradecer que este nuevo formato, el Cabaret, esta nueva aventura que tengo con mi equipo de trabajo, que salimos intempestivamente de televisión abierta, pero estamos ahora abordando las redes sociales. Gracias por su preferencia, nos ha ido muy bien en las plataformas de YouTube, TikTok, Instagram, Facebook, y muy probablemente vamos a ampliar nuestros horizontes. La verdad, muchas gracias. Hemos ido creciendo poco a poco y eso es gracias a ustedes, gracias a su sintonía y a su crítica, porque también vemos el lado de la crítica. Pero miren, no hago más preámbulos y quiero pasar al tema nacional e internacional central del día de hoy, que tiene que ver con el asunto de Donald Trump, nuestro vecino que tenemos que soportar 3 años más y que lleva 2 meses y ha hecho una completa revolución, una gran incertidumbre, no solamente con México y Canadá, que somos sus vecinos más próximos. Hay que entender que, por ejemplo, la relación que tiene con Canadá, digamos, es de hermanos, de iguales, de filiales. Al final de cuentas, forman parte del G7, ¿no? Potencias mundiales. Y la relación con México, pues es asimétrica, ¿no? Ha sido una relación a veces buena, históricamente asimétrica, de aprovechamiento, incluso de avasallamiento de México. Nos quitaron la mitad de nuestro territorio. No es que me dé golpes en el pecho, ni me envuelva en la bandera nacional, ni me latigué, no es nada de eso. Sin embargo, nuestra relación con Estados Unidos siempre ha padecido de estos vaivenes, a veces muy buena, a veces de cooperación, pero otras a veces de abuso. Y entonces, bueno, hoy estamos entrando en una dinámica distinta. ¿Qué hay detrás
de los aranceles que decretó Donald Trump al acero y al aluminio. 25% al acero, 10% al aluminio. No es la primera vez. En su primer periodo, 2018, impuso lo mismo. ¿Y sabe qué? Le duró 5 meses el gusto. ¿Por qué le duró 5 meses? Pues porque Donald Trump, decirlo claramente, la industria metal mecánica, la industria automotriz, la industria, en los sectores industriales que demandan el acero y el aluminio para industrias de transformación en Estados Unidos, no pudieron soportar que se abaratara el aluminio y el acero para nosotros en México y para ellos se encarecieran los productos terminados. Entonces, eso va a suceder. Entonces, los aliados que nosotros tenemos es los consumidores norteamericanos, la industria que depende del acero y el aluminio y obviamente el entorno económico mundial y regional, porque eso es darse un balazo en el pie y aumentar los precios de manera intempestiva a los ciudadanos norteamericanos. Yo qué diría, a todos, a propios y extraños, nos llena de incertidumbre, ¿no? Pero no solo veamos las tarifas, y en eso quiero que nos concentremos por el momento. Debemos estar conscientes que al interior de Estados Unidos, Trump manda un claro mensaje. Detrás de los aranceles, el mensaje es Make America Great Again, hacer a América otra vez la número 1. Y ese mensaje tiene que ver con la reindustrialización de Estados Unidos. Usted sabe que le acaba de prometer a los ciudadanos norteamericanos que la industria manufacturera que se fue y emigró a países emergentes como México, la tiene que hacer regresar a Estados Unidos para devolver esos empleos. Y entonces, punto número 1 es el mensaje de intentar reindustrializar a Estados Unidos y volverlo otra vez lo que fue hace décadas, siglos, la potencia manufacturera que fue y que ya no puede serlo, porque el comercio mundial ya no nos da para ello. Las cadenas productivas, la integración comercial, la regionalización ya no da para ello. Estados Unidos está en otro nivel y la industria manufacturera, la potencia manufacturera está en otros lados. Sin embargo, esa es la promesa que ha hecho a sus votantes y es lo que está mandando ese mensaje. Reindustrializar Estados Unidos y volverse una potencia mundial manufacturera. Que Estados Unidos deje de ser un país de solo consumidores, lo ha dicho una y otra vez. Entonces quiere que sean fabricantes. Y obviamente todos los que le vendemos algo a Estados Unidos, sobre todo productos intermedios y casi finales, porque allá le ponen la cereza en el pastel, vamos a sufrir. Y estamos sufriendo. Dentro de Estados Unidos, que hay alza de precios en los mercados, en todos, horizontales, mayor confusión, desde luego, hay irracionalidad y hay un muy alto riesgo en 3 industrias que me parece que son las que están presionando ya al interior a Trump en Estados Unidos porque se están volviendo locos y porque está detonando las cadenas productivas. La industria automotriz, la siderurgia y la industria tecnológica, sobre todo porque los creadores de software, sobre todo para seguridad pública y energía, y los grandes ultra ricos que están detrás de él dependen de las cadenas intermedias y de los microchips y de los semiconductores de otros países, donde se fabrican en otros países. Si se encarece el acero y el aluminio en Estados Unidos, ¿sí?, que es lo que va a pasar con los aranceles, México, ¿qué cree que va a pasar? Hay que verlo con optimismo y con una realidad objetiva. México se hace más competitivo en manufacturas. Ya no le vamos a mandar acero y aluminio y nos va a sobrar y entonces ese acero y aluminio nos hace más competitivo para... Entonces, ¿qué cree que vamos a exportar en vez de acero y aluminio? Vamos a exportar lavadoras, refrigeradores, hornos de microondas, automóviles y la potencia manufacturera que pierde Estados Unidos la vamos a generar nosotros por el excedente en aluminio y en acero y además por la baja de precio en nuestro país. Eso no lo puede permitir Estados Unidos y eso aguantó nada más 5 meses en 2018-2019, cuando llegó también muy bravo, muy bravucón, imponiéndonos aranceles en acero y aluminio. La realidad le va a golpear la cara a Donald Trump. Ahora bien, lámina número 2, porque aquí hay otro tema interesante. Usted sabe que ya anunciaron, y la lámina ahí dice claramente, que Canadá y la Unión Europea ya lanzaron una contraofensiva arancelaria y le contestaron así de inmediato a Donald Trump, haciendo represalias comerciales. Claudia Sheinbaum, de una manera tranquila, mesurada, ecuánime, con los pies en la tierra, mandó la respuesta hacia el 2 de abril y esto tiene una connotación interesante. Mientras Canadá y la Unión Europea le contestan rápidamente a Estados Unidos, Ottawa, por ejemplo, ayer anunció que desde ayer
va a recargar a mercancías estadounidenses con un valor de 29.800 millones de dólares, subiéndoles aranceles a productos norteamericanos. Mientras que Bruselas, la Unión Europea, lo hará sobre bienes de 28.000, más o menos alrededor de 28.330 millones de dólares. Eso es la afectación comercial de Estados Unidos por aranceles que le van a imponer ellos a los norteamericanos. Y ahí en la gráfica usted puede ver que la guerra comercial escala y me parece que los productos estadounidenses afectados por las medidas represalias de Canadá y de la Unión Europea, estamos hablando que en la Unión Europea estamos hablando de acero, aluminio, electrodomésticos, carne de res, estamos hablando de aves de corral, motocicletas, lo que es esta bebida, el bourbon, y los jeans de mezclilla, ¿no? Canadá, ¿qué afectaciones le va a hacer a Estados Unidos? Pues el acero, las herramientas, las computadoras, equipos deportivos. Estamos hablando de productos de estampado en hierro, hierro fundido, monitores de pantalla y calentadores de agua. Solamente le enumero algunos de los productos más afectados. ¿Qué implica una guerra comercial? Implica que haya como dos machitos bravucones peleándose y retándose a golpes. En tanto que se retan a golpes y se lían a golpes, pues pasan muchas cosas, ¿no? Insultos, agravios, lo voy a poner más llanamente, puede que se estén arañando, insultando, lanzando escupitajos, pisándose, estirándose el cabello, hasta llegar a los golpes. Esto puede ir escalando. Me parece que eso es irracional. Y en pleno siglo XXI, después de que hemos padecido precisamente, y hay que hacer memoria, que la crisis de 1929, cuando caímos en una gran depresión mundial, justamente comenzó por una guerra de aranceles que impuso Estados Unidos, exactamente con las mismas prerrogativas, los mismos impulsos nacionalistas, proteccionistas que hoy tiene Trump. Estamos volviendo un poco al pasado. No quiere decir que la historia se repita exactamente, pero hay elementos que nos permiten analizar contextos que sí son iguales o parecidos, con actores diferentes. Entonces, me parece que es muy triste que en pleno siglo XXI estemos viendo que en Canadá se esté retirando whisky norteamericano de manera burda. Y esto implica ya agravios serios. Lo que tenemos que hacer es mesurarnos. Lo que tenemos que hacer es no provocar a la bestia. Yo tengo un ejemplo aquí muy claro. Y es un poco que ante rivales de esta calaña, impredecibles, nerviosos, intempestivos, irracionales hasta cierto punto, retadores, bullies, como se les dice, pues ¿cuál es la mejor estrategia? Esperar y contener, y una estrategia defensiva. ¿Usted qué hace cuando se enfrenta en el tráfico vehicular a energúmenos que quieren ir más rápido, que le están pitando, que intentan rebasarlo por derecha, que se pasan los altos, que dan vuelta en filas, en luces que son altos, que se pasan los camellones, que lo van insultando? ¿Usted qué hace contra ese tipo de conductores en el tráfico? Lo más sensato es parar, hacerse a un lado y dejarlo pasar. Seguramente lo que va a pasar son dos cosas: lo va a haber accidentado metros adelante, o lo va a haber detenido en un alto, o lo va a ver haciendo estrambóticas papelitos con otros transeúntes, o en un accidente. Eso es lo que va a pasar con Donald Trump, con Elon Musk y sus nuevos ultra ricos. Otro símil que yo haría, porque mucha gente se está alarmando porque ¿qué va a pasar con Donald Trump? Ha nombrado narcoterroristas, nos va a invadir. Bueno, sería el colmo que intentara invadirnos a estas alturas de la historia. Lo que va a suceder es, voy a hacer otro símil muy burdo si usted quiere, pero me parece que es útil para el momento. En el Mundial de 2018 con Rusia, en Rusia, el primer partido de México cuando se hizo el sorteo fue contra Alemania. Y lo primero que vi, y usted lo recuerda, es: no, ¿a qué vamos? Vamos a hacer el ridículo, nos va a destrozar, es una potencia, los ratoncitos verdes. Empieza este tipo de narrativa sumisa, perdedora, que no me gusta para nada, porque nosotros, así como nos ve, somos un país altamente competitivo, fuerte, de más de 130 millones de habitantes, con la capacidad de responderle a Donald Trump en aranceles en muchos productos. Pero tenemos que hacerlo mesuradamente, inteligentemente, golpes de precisión. ¿Qué pasó en aquel juego inaugural que todo el mundo decía que ya, ¿para qué íbamos si íbamos a ser arrasados por Alemania? Yo recuerdo que el Chucky Lozano metió un gol y le ganamos a Alemania 1-0. ¿Con esto qué quiero decirle? Que hay que jugar los partidos y que hay que tener estrategias para rivales asimétricos como un gigantón como Donald Trump, un gigantón como Estados Unidos,
que depende de nosotros, que depende dentro de sus fronteras y depende fuera de sus fronteras de México. ¿Por qué? Compartimos una vecindad de 3.200 kilómetros. Nuestros migrantes son el sostén de la industria de la construcción, de la agricultura. Es una potencia emergente el segmento de los latinos en consumo, en inversión, en aportación a la población económicamente activa, en aportación de impuestos, en pago de salarios, en pago de seguro, en emprendurismo. Entonces, con todo respeto, me parece que la realidad le va a dar un golpe en la cara a Donald Trump y a los ultrarricos, y el mercado nos va a ayudar. Obviamente, pues ahorita estamos en un caos y en una incertidumbre terrible, porque apenas lleva 2 meses. Pero esto es lo que va a pasar. Ahora bien, siguiente lámina. La pregunta que nos debemos hacer es esa: si serán los mercados el contrapeso de Donald Trump. Y desde mi particular punto de vista, el balance de poder, pues, ahorita favorece a Estados Unidos, al grupo que pretende construir una hegemonía alrededor de Donald Trump. Estoy hablándole de los nuevos ultrarricos que son Jeff Bezos, Elon Musk, Zuckerberg, si me explico, son gente que hoy además está en la industria tecnológica de alto valor. Son los Rockefeller del siglo XIX y a principios del siglo XX. Son los mismos, ¿no? Los Rockefeller, los JP Morgan, los Ford, que tenían los monopolios en esos momentos, los Vanderbilt, el ferrocarril. O sea, esos monopolistas llevaron a la crisis del 29 a Estados Unidos. Los monopolistas de hoy, ultrarricos de hoy, también están llevando a esos lares peligrosísimos a Estados Unidos en pleno siglo XXI. Entonces, en Estados Unidos, Trump controla, hay que decirlo, porque si son los mercados nuestro principal aliado, hay que decirlo que políticamente Trump controla las cámaras legislativa y la Suprema Corte. Entonces, como tiene la mayoría política, puede hacer reformas. Vamos a ver si los demócratas y los grupos de poder que son antagónicos a estos ultrarricos se dejan, ¿no? Pero hay que decir que controla las cámaras, el Senado, el Congreso y la Corte. Los banqueros de Nueva York, los grandes capitales, son sus financistas. Lo pusieron ahí, financiaron su campaña. Y los magnates de Silicon Valley, que son los ultrarricos que le digo, están hoy comiendo de su mesa. Entonces, ahí tenemos varios escollos. Otro, número 3, los principales medios de comunicación, que además ya Jeff Bezos y un coreano son dueños ya de los 2 principales periódicos de comunicación. Fox News es ultra conservadora. Ondean banderas blancas para no pelear con él y le van a pasar todas sus diatribas y mentiras. Y afuera de Estados Unidos, el único retador que tiene para disputarle esa posición geopolítica pues es China. Y entonces, aquí lo que debemos ver es los pasos que esté dando China, y el otro elemento que surge ahí es Vladimir Putin y Rusia. Y todavía hoy, a estas horas y en este momento, Putin está de acuerdo en parar la guerra en Ucrania, pero no está contento y está pidiendo, él no va a retroceder en los territorios que ya le comió a Ucrania, el Donbass, y no va a retroceder en sus peticiones para que la OTAN se regrese a Occidente y que las fronteras que se habían firmado después de la caída del muro de Berlín en los tratados de Maastricht de 1990-91 se respeten y vuelvan a los pactos que se habían quedado en esos años para que no invadieran posiciones hacia el este. Entonces, Putin dice, estoy de acuerdo, pero con ciertas condiciones. Entonces, el nuevo orden mundial, que hoy está en crisis, y que se construyó y patrocinó a través de Estados Unidos y la OTAN después de la Segunda Guerra Mundial, está destruyéndose. Y ese nuevo orden mundial ya es tripolar, y es Estados Unidos, Rusia y China. Y entonces vamos a ver qué sucede. El fin de semana va a haber una reunión del G7 justamente en Canadá. Estemos pendientes de lo que se decida y estemos pendientes de lo que Putin también esté dispuesto a ceder. Acuérdense que la semana pasada comentábamos la humillación que le hicieron en vivo a Volodymyr Zelensky en cadena nacional, J.D. Vance y Donald Trump, su vicepresidente, y Donald Trump a Zelensky. Y la amenaza que le hicieron es parar la guerra en Ucrania, porque no tenía fichas que negociar. Bueno, ahí está Vladimir Putin y el G7. Vamos a ver qué sucede con ellos. Finalmente, gráfica número 4. Y con esto quiero cerrar este segmento. ¿Qué pasará con la relación México-China? Porque ahorita estamos viendo lo que estamos padeciendo de ataques sobre los aranceles en
en lo que es acero y aluminio. Pero, ¿qué pasa con la relación México-China? Gracias. No olvidemos que China es nuestro segundo socio comercial, el segundo socio comercial y nuestro rival a vencer. Porque, o más bien el rival a vencer de Estados Unidos. Visto desde la perspectiva de Estados Unidos, los reclamos que nos está haciendo, porque acuérdense que hay migración y fentanilo son los dos grandes reclamos que tiene Estados Unidos para interponerse entre nosotros. Pero lo que dice Estados Unidos, visto desde su perspectiva, es: ¿puedo confiar en México si tiene como socio a China? Y visto desde el lado mexicano, lo que nos podemos preguntar es: ¿cómo podemos demostrarle a Estados Unidos que somos un socio confiable? ¿Y qué está detrás de ello? La cuestión china que llama Donald Trump. La cuestión china está en el centro de los reclamos de Estados Unidos a México, de Estados Unidos a México, como parte de las negociaciones para evitar aranceles. Y hoy lo dijo, lo acaba de decir Marco Rubio. ¿Estará en los diálogos relacionados con la renegociación del TEMEC? Desde luego. Y no acapara los mismos reflectores que la migración y el fentanilo, eso también me queda claro, pero tiene, yo creo que para mí, el tema comercial, mucho más importancia que la migración y el fentanilo. A mí me parece que Trump está usando migración y fentanilo como el pretexto para arrasarnos en lo comercial. A Estados Unidos, lo que en el fondo de todo esto le molesta la ambigüedad de México con respecto a China, y hay que reconocerlo. Si algo hizo López Obrador con Biden es jugarle al vivo y portarse rijoso y no acceder a las peticiones de Estados Unidos. A eso súmele que expulsó a los de la DEA, y eso súmele que también fue socarrón López Obrador, se dio el lujo de ser socarrón a Biden. Bueno, pues la queja de Estados Unidos hoy es que México podría estar siendo la puerta por la cual se cuela no solamente el fentanilo y la migración, sino la producción china, disfrazada de producción mexicana. Y eso es parte del debate que está aquí de fondo. ¿Qué es lo que sigue para nosotros? Pues la realidad es que tenemos que analizar el contexto, ver nuestra relación comercial con Canadá, Estados Unidos, ver cómo hacemos equipo con Canadá para defendernos y contraatacar si es necesario, hacer represalias, que tenemos fichas, las tenemos, ya lo hicimos en 2018, le vuelvo a repetir. Y lo que tenemos que ir analizando es que no podemos seguir comerciando con China del mismo modo en que lo hemos venido haciendo en los últimos años. Y yo creo que ahí es donde es la clave, me parece, para parar un poco la presión norteamericana sobre México. Básicamente eso es parte de lo que quería comentarle el día de hoy en este tema. Va a dar para más. Cada hora, cada día cambia de opinión Donald Trump. Vamos a ver qué es lo que sucede. A mí me parece, y nada más para cerrar, muy coherente, con los pies en la tierra, muy serena, muy ecuánime la respuesta de Claudia Sheinbaum, y me parece que aquí lo único que yo desdeñaría es el papel de la oposición, ¿no? Que eventualmente está tirando dardos envenenados usando la narrativa norteamericana justamente para atacar. Afortunadamente la oposición está hecha pedazos en México y debemos de concentrarnos en estos puntos que para mí son interesantes. Ver junto con Canadá, incluso a mediano y largo plazo, ver otros mercados y ver qué va a pasar con lo que hoy comerciamos con China para de una otra manera también entender el enojo y el reclamo de los norteamericanos. Vamos a una pausa, no se vaya, debata, por ahí deme like o pregúnteme alguna duda o critíqueme. Yo regreso enseguida, vamos a unos comerciales rapidísimos y vuelvo. Ya aquí está Fernando Román Quiñones, experto en Derecho Electoral, que vamos a hablar sobre la elección judicial en México y en Durango. Volvemos. Estamos de vuelta, queridos amigos. Gracias por seguir sintonizando el cabaret en vivo en Facebook. Y ahorita continuamos, ya está aquí nuestro querido invitado Fernando Román Quiñones, experto en Derecho Electoral. Pero mire, antes quiero agradecerle que estén conectados y que estén participando y atentos a la transmisión. Arturo Pacheco, hombre, te mando un saludo y a ver cuándo pactamos algo para que Gastón Oblero venga y nos dé cuentas de los alacranes de Durango. Un abrazo, Arturo. A Gastón Oblero lo conocí en Guadalajara, ni más ni menos que en el Atlas como jugador, brillante jugador, además de una generación brillantísima. Caro, gracias, Carito, Natalia, también un abrazo, Nati, Eduardo Solís, gracias, un abrazo y un saludo, Eduardo, Ricardo Belto Reyes, que ya lo habíamos comentado, Oli Rojas, insisto, como siempre, Oli, y que me hace siempre cuestionamientos y preguntas que me hacen trabajar, te lo agradezco mucho y lo valoro mucho, José Arturo Mares, Iván Bravo, que Iván Bravo es un candidato, está ahí ahorita peleando, tiene un amparo por ahí, luego sería bueno platicar con Iván, hay que, luego cordialmente invitado.
Manuel Solís también, gracias a Manuel Solís. Y mire, todos los que estén ahí conectados, replicando, les agradecería su like, compartan la información. Pero mire, pasemos al tema central del día de hoy. Hoy me da gusto recibir aquí en el cabaret a Fernando Román. Ya teníamos días tratando de coincidir y hoy se da la charla precisamente en un tema interesantísimo. Fernando, pues gracias por aceptar la invitación y gusto de tenerte aquí. Fer, a ver, hay una elección, tú eres exconsejero electoral del IEPC aquí en Durango, experto en derecho electoral. A ver, y escribiste un artículo que me pareció interesante, que hablas de las confusiones que hay en tanto a la elección de jueces y magistrados en Durango. Partamos de ahí. ¿Qué nos dices que, desde tu punto de vista? Bueno, está el tema de los números, que ya están los 49 nombres, pero muchos de los candidatos no han checado, era lo que trata la columna, no han checado los transitorios de la Constitución. En la Constitución establece que van a tener que hacer una elección para pelear los periodos. Los periodos son 6, 8 y 9. Ok, ¿quiénes son los de 6? Los de 6 son los que tengan menos votos, los de 8 serán los que tengan un poquito más de votos, y los de 9 serán los que tendrán más votos, ¿no? Ok, ¿y aquí cómo sería esa parte? Porque, a ver, hay muchísimas dudas después de la reforma. Bueno, el punto central, fíjate bien cómo estamos acostumbrados a votar desde toda la vida del siglo XX. Estamos acostumbrados a votar por emblemas. Es decir, en el recuadro, los recuadros son los cuadritos y ahí se van colocando los emblemas de los partidos políticos. Nosotros empezamos a votar por emblemas, posteriormente por candidatos y después por apodos. Nada más que ya la gente no recuerda esa parte. Por ejemplo, tenemos aquí en Durango a un político de la sierra, el profe Chopin. O sea, o por ejemplo el Maqui Solís, que es más conocido por el Maqui Solís que por su nombre. Exactamente, y así hay muchísimas personas que han utilizado su apodo y que es reconocido, ¿no? Entonces, el punto de la boleta judicial, que así la he denominado yo, para no hacer distinción, es que en la boleta judicial, en lugar de votar por emblema, vamos a votar por número y nombre. Pero el nombre no es tan importante porque no vamos a cruzar la boleta. Vamos a colocar el número de nuestro candidato o candidata que consideremos. Y aparte la boleta trae el género. En un listado vendrán los hombres y en otro listado vendrán las mujeres. Entonces, aquí el punto central es que los candidatos tienen que saber su número para hacer campaña. Es decir, ese dato se lo tendrá que dar el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, y en el caso federal se lo tendrá que dar el Instituto Nacional Electoral. ¿Por qué? Porque la campaña que ellos realicen será decir, yo soy Fernando, por ejemplo, poner mi nombre es Fernando de Jesús Román Quiñones, yo iría al final de la tabla porque es por orden alfabético. Soy el número 12, entonces soy Fernando y soy el 12. Y hay otro tema que también genera muchísima confusión. Tienen que fijarse los candidatos en buscar el color de su boleta. Es decir, porque hay que recordar que hay muchísimos cargos judiciales y lo que tenemos que identificar es el color de la boleta en este caso. Si yo soy candidato a juez por ejemplo, mi color es el amarillo, yo tengo que decir, yo estoy en la boleta amarilla y soy el número 13. ¡Ay, caray! O sea, está bien confuso porque está el tema de los números, es decir, va a ser un choque entre números y emblemas porque estamos acostumbrados a votar con crucitas, con palominitas, con un logo o a veces hasta dibujar todo el recuadro, ¿no? Entonces, o hasta a veces con groserías, por ejemplo, si colocamos por este chingón, vale el voto, de acuerdo a las normas. De acuerdo a los criterios que ha generado la Sala Superior. Entonces, o por este pendejo no, significa que es en el sentido negativo. Entonces, hay muchos avances en la forma de votar, pero aquí vamos a empezar desde cero porque, por ejemplo, yo me he puesto a pensar si nosotros, por ejemplo, tú, si fueras candidato, estarías en el primero, segundo o tercer lugar. Por mi apellido. Por tu apellido, ¿no?
Entonces... Soy el número 1, Leonardo Álvarez. Ojalá fuera hermano o hijo de la fiscal, ¿no? Pero el asunto es que la boleta nos establece que debes de poner 01. Y entonces ahí hay un criterio medio complicado porque si solamente colocamos el 1, ¿va a ser válido o no va a ser válido? Del 0 al 9 sería 01, 02, 03, 04. Ahí están los criterios confusos, ¿no? Y eso va, o sea, digamos que esta primera elección en ese sentido también va a generar estos precedentes, Exactamente. ¿no? Entonces, ¿va a valer el 1 o va a valer el 01? Ajá. O va a valer el 1 con letra, porque nada más tenemos los recuadros. Pero también podríamos pensar en que hay personas que dicen, como yo me equivoco en los recuadros, mejor voy a poner el 1. Híjole. El 3, pero con letra, ¿no? Oye, y a ver, en este caso, ¿cómo como ciudadanos, los que vayamos a acudir a votar, si es que vamos a votar, cómo enterarnos de estas reglas nosotros? Pues lo que pasa es que yo lo he estado trabajando en mis redes sociales, como tú lo comentabas al inicio de la presentación. He estado haciendo artículos, he estado haciendo caricaturas, he estado haciendo un chismógrafo electoral, donde vamos colocando información de manera graciosa, pero aquí el punto es que la autoridad electoral, tanto la nacional como la local, no están explicando de manera adecuada las formas de votar. Es un buen momento para explicarlo, pero en este momento no ha salido ninguna autoridad que yo tenga conocimiento aquí en Durango o a nivel nacional a explicar estos temas. Ahora, los candidatos. ¿Los candidatos saben? Los candidatos yo creo que no, pero fíjate, vamos al tema de Durango. Ajá. En el tema de Durango muchos creen, porque he platicado con muchos de ellos, porque hay que recordar que muchos de nuestros candidatos pues son profesores como nosotros en la facultad, ¿no? Claro. Entonces yo los veo muy tranquilos, como que ellos creen que no hay que hacer nada, como que le van a echar la culpa a los partidos, porque los partidos creen que los partidos van a manejar la elección, pero los partidos están preocupados por su elección de ayuntamientos, que ha sido muy complicada por el tema de los propios candidatos. Por ejemplo, ¿candidaturas comunes? Hasta hace unos días supimos de que todos en la métrica que tú manejas y los demás, pues Salum era el que aparecía como candidato y ahora no es Salum, sino es Vivanco. Y por ejemplo, el tema de la coalición, ha habido muchos roces entre el Morena y el PT. Para ver si se quedan, si no se quedan. Y el tema de la candidatura común que todavía no está definido. Entonces, ¿por qué no está definido el tema de la candidatura común? Porque la candidatura común se vota, hay que recordar, es en un mismo recuadro aparecen los dos logos. Claro. ¿Y dónde está el tema? El tema está en la negociación del PAN y del PRI, en el tema de qué porcentaje es el que va a tener cada uno de ellos. Ahora, hay que recordar desde la elección del 16 que tanto el PAN y el PRI han cambiado sus porcentajes en la votación. Es decir, tenemos la elección del 16, tenemos la del 18, la del 19, 21, 22 y 24. En todas las elecciones ha habido cambios significativos en estas dos fuerzas políticas. Que además hay federales, estatales. Y ahí, ¿cuál es el tema, no? Entonces, aquí por eso no han podido llegar, me imagino yo, pues yo no pertenezco a los partidos, asesoro, como todo mundo lo sabe, algunos candidatos, pero no han podido llegar al acuerdo de cuál es el porcentaje, porque se vota en un solo mismo recuadro y aparecerá en esa boleta electoral la mitad para el PAN y la mitad para el PRI. O si ellos negocian que va a ser un poquito más grande el del PRI, por el tema del porcentaje, eso es como veremos la boleta. Hay que recordar que la elección del 16 fue de candidatura común y en aquel momento ganó José Rosa Saizpuro Torres con ese tipo de modelo. Aparecía en aquella boleta en tamaño un poquito más grande el del PAN y un poquito más chico el del PRD. El PRD, que era la coalición. Era la candidatura común. Era candidatura común PAN-PRD. Entonces, ahorita están esos temas. Yo considero que los candidatos creen que los responsables de la elección son los partidos. No, los partidos tienen prohibido hacer actividades en conjunto. Y además es otra elección completamente distinta. A ver, ¿va a ser el mismo día? Sí. ¿Va a ser en las mismas casillas? No. ¿No? Ese es otro tema. Ese es otro tema porque se supone que va a haber una casilla
que no va a ser concurrente, ¿eh? Ok. La casilla concurrente es cuando unimos la elección federal con la elección local. De acuerdo. Pero en este caso vamos a tener la elección local de los 39 ayuntamientos, que también ese es otro gran tema, son 39 elecciones. Claro. Y aquellos partidos que necesiten obtener su registro, tienen que obtener por lo menos el 3%, los partidos de nueva creación. Claro, claro. Entonces, ellos estarán en su casilla. ¿Y por qué se dice que va a haber poca participación? Porque la casilla federal De magistrados y jueces. de magistrados y jueces y ministros debe de estar por lo menos a 20 metros después de esta casilla. Los números de Guadalupe Tadei establecen que vamos a tardarnos en leer todas las boletas de 8 a 15 minutos. Ok. Entonces, por votante. Sí, por votante, si es que las quisiéramos leer. Claro, porque claro. hay que darle vuelta y regresar y luego no me acordé de analizar. Son 49. Son, en el caso, pero tenemos que analizar también las otras, porque nos van a dar el montón de boletas federales y locales. Entonces, se dice que son de 8 a 15 minutos. Entonces, si bien nos va. No todas las personas van a votar, pero también esta casilla es un híbrido de la casilla especial con la casilla básica, es decir, se llama casilla sección porque estará en las secciones electorales que tiene Durango. Cuando mucho va a haber 4,000 boletas. La casilla especial tiene 1,000 boletas. Sí, claro. En esta ocasión van a ser 4,000 en los lugares donde hay un listado nominal grande. Ok. Bueno, pues, a ver, ya lo estamos viendo que hay una complejidad. Está muy complejo el tema, ¿no? Muy complejo. Ahora, los candidatos a ministros y a jueces, a magistrados, ¿deben hacer o no campaña? Porque esa es una de las preguntas. Sí deben de hacer, porque dicen, ya somos 49, pues sí, pero ¿y? Sí, pero en la federal, la campaña dura 60 días. Ok. Pero aquí hay un tema que ha sido muy polémico, es el tope de gastos de campaña de la elección federal, es de 220,000 pesos. Es decir, con 220,000 pesos, un candidato a ministro, no alcanza a visitar en camión o en avión, no estamos incluyendo el combustible, todo el país. ¿Por qué? Porque los vuelos ahorita, más o menos, el vuelo redondo está entre 5,000 a 8,000 pesos, ¿no? Entonces, multiplicarlos por las 32 entidades federativas sería muy complejo. Ese es el tema de las campañas federales, durarán 60 días. Es decir, ministros de la Corte, magistrados de colegiado, magistrados de sala superior, magistrados de las salas regionales, los jueces de distrito, los del tribunal disciplinario. Okay. Y en el caso de Durango, la campaña durará 30 días. Okay, la mitad. La mitad. ¿Cuándo empieza la campaña de Durango? 29 de abril. Es decir, esa campaña se va a ajustar a las del grupo 3 de los ayuntamientos. Es decir, los municipios más pequeñitos que tenemos en Durango, la campaña dura 30 días. Durango, Gómez Palacio y Lerdo duran 50 días. Los municipios medianitos, Santiago Papasquiaro, Vicente Guerrero, Pueblo Nuevo, duran 40. San Pedro del Gallo, San Luis del Cordero, Peñón Blanco, San Juan de Guadalupe, todos esos duran 30 días. Complejísimo. A ver, entonces, ¿qué recomendaciones tú como experto le harías a los que van a postularse ahorita a jueces y ministros? Bueno, aquí hay una recomendación. Te comentaba que ahí en el despacho he estado haciendo un análisis de los perfiles en redes sociales, de todos los personajes, y prácticamente de lo que llevo revisado, el 80% no tiene en este momento redes sociales. O sea, no tiene ¿Por qué? Porque acuérdense que son personas un poquito más grandes que nosotros, es decir, que están en los 50, entonces de los 50 a los 60 como que... No son tecnológicos. No son tecnológicos. Primero, el otro 15% las acaban de abrir en estos días. Claro, o sea, tienen muy pocos Tienen unos seguidores. Cuantos días, tienen muy poquitos seguidores. No tienen experiencia en el manejo de redes. No tienen experiencia. Y hay un 5% que básicamente pues tiene sus cuentas desde el año 2010 más o menos. Y entonces, pero hay otro fenómeno. Facebook está creciendo muy despacito e Instagram
está creciendo más rápido y entonces como que estamos mutando de Facebook a Instagram. Ok. Entonces, eso es un elemento también importante. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Primera recomendación, ¿no? Ok. Pues primero tienen que abrir sus cuentas de redes sociales. Es decir, tienen que abrir Facebook, Instagram y X. Oye, ¿y TikTok? Y TikTok también para si se quieren aventar un mensajito, Claro, un bailecito, ese tipo de claro, cosas, ¿no? ya es libre. Que ya es libre. Y luego, segunda recomendación, tienen que hacer colaboración con los analistas, los periodistas, Claro. los programas como este, que hay un debate y venir a entrevistas. Ojo, no se deben de pagar, porque así lo establecen los lineamientos de fiscalización, pero tienen que hacer una visita a los medios de comunicación, tanto los tradicionales, me refiero a la televisión, a la radio. Televisión abierta, radio. Televisión abierta, algunos periódicos que todavía manejen ahí algunos temitas ahí. Y por el otro lado tienen que hacer una visita pues a los periodistas o a los expertos en la comunicación. Entonces, todo abona porque ahorita lo que tenemos, lo que esos perfiles tienen que hacer a partir de este momento es empezar a manejar sus campañas. ¿Cómo van a hacerse las campañas? Se van a hacer a través de conferencias, foros, debates, mesas redondas, donde prácticamente las instituciones educativas, los colegios, las asociaciones van a hacer este tipo de campañas, pero la suma está en participar en los encuentros en redes sociales. Siguiente recomendación, punto número 3, tienen que tener, si no saben, pues tienen que hacer un mini equipo con expertos, primero un experto en derecho, un derecho en contabilidad, es decir, necesitamos un contador para llevar una campaña porque las campañas se están verificando en un nuevo sistema que se llama MEFIC. Anteriormente era otro sistema para las otras elecciones, pero para este es un nuevo sistema que se llama MEFIC. Y luego la otra parte, tienen que consultar a los expertos en redes sociales, porque si no hay comunicación en las redes, va a ser su campaña va a fracasar porque la gente no los va a conocer. Sí, no los van a dimensionar. No los van a dimensionar. Y luego también, curiosamente, fíjate que estaba yo platicando con los compañeros de comunicación y del periodismo, también es una área importante que haya fotografías de calidad, porque, es decir, tenemos aquí en Durango y en todo el país tenemos fotógrafos, es decir, en este momento esta campaña requiere a los fotógrafos de antaño. ¿Por qué? Porque necesitamos posicionar una imagen donde se coloque correctamente, porque estamos hablando de que son jueces, magistrados y ministros. No es el influencer. No es el influencer, no es con nuestra playera de fútbol, no es con nuestro pants y con nuestra cachuchita. O no es como los candidatos que van a la zona rural y su sombrero. Exactamente, entonces regresa a esta campaña algo que ya habíamos todos descuidado, que son la fotografía y la formalidad de calidad. Es decir, ahora hago un llamado también para que ofrezcan sus servicios, pues los fotógrafos que hacen fotografías de calidad, es bien importante ese tema, ¿no? Oye, pues nos estás dando algo que desde mi perspectiva estaba pasando de noche. No solo para la gente que está en los medios, o sea, digo, yo soy sincero, esta parte no la había analizado, pero ahora imagínate la gente común y ahora los que son candidatos, o sea, el hándicap en el cual se están enfrentando. Pero si me permites, Fer, hagamos un breve corte, quiero leer algunos de los mensajes del público, regreso en 5 minutos porque hay otro tema aquí que nos compete y que tú analizaste también en otros artículos, el tema de las fallas en la impresión de boletas, que es muy interesante, que nos das tu punto de vista, pero no se vaya rápidamente, volvemos enseguida porque esta plática está muy interesante, sobre todo por las recomendaciones que están haciendo. Volvemos. Ya estamos de vuelta, queridos amigos, gracias por seguir sintonizándonos, este gran programa aquí con Fer.
Bere Rivera, saludos, qué gusto ver y escuchar, excelentes amigos y catedráticos, te mando saludos, Bere. Gracias, mi hermano. Maris Magdalena, buen programa, saludos. Interesantísimo, digo, insisto, nos falta mucho conocimiento y por eso trajimos un experto y querido amigo también, compañero catedrático. Nuevamente, hacerle la invitación a Arturo Pacheco, tráenos a Gastón Obledo, ¿no? Saludos, Nati, Eduardo Solís, Ricardo Alberto Reyes, Oli Rojas, como siempre, José Arturo Mares, Iván Bravo, espero que nos esté escuchando, Iván Bravo, ahorita que trae un amparo ahí interesante, sería interesante conocer cómo va el asunto. Gracias, sintonícenos, denle like, replíquenos por ahí también y compartan, ¿no? Gracias. Y te decía, Fer, antes de salir a corte en el bloque anterior, a ver, también nos estás regalando. Me gustaría que empezaras por ahí. Estás escribiendo artículos, estás promoviendo este tema de conocer la parte medular de la ley. ¿Dónde te pueden encontrar? Estoy en mis redes sociales. ¿Cuáles son? Fernando Román Quiñones. Ajá. O el despacho de Fernando Román Quiñones. Y asociados, ok. Ajá. Está escribiendo. Y un artículo que me llamó la atención es justo los errores en la impresión de las boletas del INE. A ver, ¿de qué va eso? Platícanos. Bueno, resulta que se apresuró el INE a la impresión de las boletas porque no respetó un término, de acuerdo a lo que poquitos medios de comunicación pudieron anotar, porque llevó su renuncia una candidata a ministra, lleva su renuncia al INE, pero ya se había empezado la producción de boletas ese día. Entonces, se adelantó, es decir, como que no se coordinaron los tiempos de que tenían para presentar las renuncias con los tiempos de la impresión. Pero el problema es que ya no se pueden volver a imprimir porque las boletas tienen una característica. Se imprimen en papel seguridad, lo hace una empresa de Chihuahua, tiene características semejantes la boleta a los billetes del Banco de México. A los billetes del Banco de México. Entonces, prácticamente salió el nombre de la ministra que luego renunció. De la ministra que luego renunció y va a generar confusión en el elector porque no va a estar. Porque no va a estar y va a tener un número. Que otra vez va a alterar a lo mejor las va a alterar ahí la forma de votar y pues ahí está el tema porque el problema es que ahí el INE ha hecho silencio, ha permanecido en silencio y no ha explicado el por qué como lo estamos comentando en este momento, ya se había impreso todas las boletas, son 100 millones de boletas para ministros de la Suprema Corte, igual que por ejemplo para los magistrados de la Sala Superior y luego ya después es como si fueran candidatos ya por ejemplo, en el tema de Sala Guadalajara, pues estaremos hablando que esos candidatos serían para Durango, para Sinaloa, para Jalisco, para Nayarit, y así se van estructurando las salas regionales y las zonas, ¿no? Entonces, pero ahí el error más grande fue el tema de la impresión de las boletas de los ministros de la Corte, ¿no? Qué interesante. Oye, Fernando, para ir cerrando, ¿qué concluirías tú? ¿Qué expectativas tienes de la elección en todos aspectos? Digo, desde la participación, desde los candidatos. ¿Cuál sería tu visión ya como experto? Que nos des estos últimos pinceladas. Bueno, el tema de la participación básicamente va a ser una participación muy, muy pequeñita. Claro. Estamos viendo, de acuerdo a los números del INE y de acuerdo a lo que hemos estado analizando, pues de los 98 millones que están inscritos en el listado nominal, estamos hablando de que probablemente vayan a votar entre 8 y 15 millones. Por lo tortuoso que es el tema son muchísimas boletas. Hay que recordar también que en las elecciones federales que más boletas tenemos, estamos hablando que cuando muchos son de 5 a 6 boletas. En Durango no hemos tenido más que 4, Claro. Pero, por ejemplo, hay estados donde la elección es concurrente y se vota por ayuntamiento, se vota por gobernador, se vota por congreso local, más los cargos federales, claro. ¿no? Serían cuando mucho 6. Entonces, en este caso va a haber lugares donde se vote por 11 o hasta 12 cargos.
Ahí es lo complejo, ¿no? 12 boletas. 12 boletas. Estamos hablando, pero aparte de eso, que son con números. Claro. No son que este es por emblemas. El otro elemento complicado. Complicado, es muy, muy complicado. Okay. Y por eso te digo, o sea, hay cosas que estamos analizando. Es correcto. Lo correcto es poner 0-1, por ejemplo. Okay. 0-2 hasta el 0-9. Pero ¿qué pasa si yo lo pongo con letra? Sí. O 1. ¿O qué pasa si yo pongo 1? Otro tema antes de terminar. Complicadísimo porque rompe con todos los principios rectores en materia electoral. Resulta que los cómputos no van a ser el miércoles o el domingo. Los cómputos comenzarán el mismo día de la jornada electoral, es decir, el domingo, pero tienen hasta 10 días para sacar los resultados. Entonces, no hay certeza. Sí, claro, vamos a estar en un periodo de nerviosismo, Correcto. de incertidumbre, que eso alimenta las suspicacias y alimenta muchas cosas. Los de ministro son van repartidos en bloques de 2 días en 2 días, de 2 días en 2 días, claro, hasta llegar al 10 de junio. ¿Qué nos está dando esto? Que, por ejemplo, un juez de distrito, pues le va a tocar hasta el final, pero no va a saber si estuvo bien contado, Y aparte, hay otro elemento. Los funcionarios de la casilla no van a contar estos votos. Se van a distribuir, de acuerdo a lo que ya leí en los lineamientos, se van a separar los votos por los colores. Ya platicamos de los colores de la boleta. Claro. Se va a hacer el paquete y se va a entregar al Consejo Distrital, tanto del INE o al Consejo Municipal del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana. Entonces, hay algo que han sido bien omisos, tanto el INE como el OPLE en Durango y todos los OPLES. Los que van a llevar la carga del cómputo son los consejos. Y están mal pagados. Por ejemplo... E incompletos, creo yo. No, están completos, pero están mal pagados. Por ejemplo, los consejos más chiquitos aquí en Durango ganan 8,000 pesos mensuales. Entonces, van a ganar muy poquito por un gran trabajo. Yo en una de las columnas también que ya anda ahí circulando, estoy proponiendo que se les dé un bono de proceso electoral a los consejos municipales y distritales del país, de Durango y del país, porque los van a poner a trabajar de las 8 de la mañana a las 8 de la noche de manera ininterrumpida. Los 10 días. Pero haz de cuenta que va a ser del día 31 de mayo, o sea, del sábado 31 de mayo hasta el 10 de junio. Van a trabajar muchísimo esas personas. No tienen la capacidad física, emocional y sobre todo el conocimiento y la capacitación para llevar a cabo estos cómputos. Entonces, ¿cómo se puede revertir el tema de los cómputos? Con capacitación y con un apoyo. Se les debe apoyar económicamente porque es bastante trabajo. El trabajo que hacen los funcionarios de la mesa directiva de casilla lo van a realizar estas personas en un momento. O sea, los funcionarios en la casilla van a separar las boletas y luego se llevan a los consejos y ellos van a tener que hacer los cómputos y definir si ese número, el 1 solo, el 01 o el 1 con letra es válido. O sea, es un gran tema de trabajo para los consejos. Y de capacitación. Y de capacitación. Y van muy atrasados en ese tema, ¿no? Híjole, pues bueno, nuevamente, Fer, ¿dónde te pueden buscar para asesoría, para preguntarte dudas, incluso para acompañamiento, por qué no decirlo? Claro que sí, pues estoy ahí en mis redes sociales como Fernando Román Quiñones y el despacho de Fernando Román y Asociados. Perfecto, Fernando. Pues te agradezco mucho que hayas aceptado la invitación. No, ya sabes, espero que sea la primera de muchas. Claro que sí. La verdad es que es un tema interesante, difícil, complejo, pero bueno, ahí está a la vuelta de la esquina. Ya pasa rápido el tiempo. Oye, fíjate, antes de irnos, por ejemplo, hay un tema que también se nos olvida mucho en las campañas. El tema de la Semana Santa y la Semana de Pascua. Que ahí interrumpe y rompe. Ojo, estos nuevos candidatos judiciales
ni se les ocurra hacer campaña, en periodo reuniones en ese tipo, porque es muy complejo emocionalmente para todos los ciudadanos, las personas que son religiosos claro. y los que no son, porque les estás interrumpiendo sus vacaciones. Ni se les ocurra decirles que los invitan a una reunión o que vamos a trabajar la campaña, porque eso, en lugar de beneficiarlos, los va a perjudicar enormemente. Yo creo que tengo esa misma perspectiva con las encuestas push polls, que el fenómeno, el uso de las push polls, que son estas tipo de encuestas que son usadas para posicionar a un hombre o un candidato, son las que te llaman, ¿no? Y llaman a tu casa. Usted conoce a fulano de tal, de candidato. El problema es que ahora las push polls se han usado por los contrincantes para llamarte en domingo, 7 de la mañana, y estarte molestando en la madrugada, y a nombre de un candidato que tú supones que es el que está haciendo la campaña y lo terminas odiando. Cara. Es correcto. O sea, se han usado a la inversa, ¿no? Sí, y se pueden utilizar, pero ojo, estos candidatos, porque hay que recordar que los magistrados y jueces y ministros no hacían campaña, eran otros mecanismos los que los llevaban al poder de ese trabajo. Sí, Entonces, los que nos dedicamos a entender y a realizar y a procesar las campañas, sabemos que esos días no se debe de hablar de estos temas. Claro, porque si lo hablan, van a perder lo que han ganado. Claro, lo que Tampoco metan nada de información a sus redes sociales de posicionar que voy a hacer esta conferencia, nada de eso, porque la gente los va a ver muy mal. Estoy totalmente de acuerdo. Pues bueno, Fer, te agradezco mucho. Ya apuntó usted, búsquelo, Fernando Román Quiñones, Fernando Román y Asociados, tiene sus redes sociales. Y cualquier duda, aquí está el experto. Yo le agradezco que nos haya sintonizado. Voy a hacer un corte rápidamente porque tengo una pregunta que contestar y ahorita regreso en menos de un minuto. Gracias, Fernando. Gracias a ti. Gracias por la invitación. Gracias. Vuelta ya, queridos amigos, rápidamente para despedir el programa, agradecerles su sintonía, agradecerles sus likes, agradecerles sus réplicas. Nos ha ido muy bien en YouTube, TikTok, Instagram. Búsquenos en Twitter, antes Twitter, hoy X. Facebook también, desde luego. Y nada más no me quería ir sin antes agradecer otra vez a quienes nos han sintonizado el día de hoy. La maestra Olga Quiñones, que le manda saludos a Fernando, todavía está aquí acompañándonos en el estudio, a Fernando Román, a Berenice Rivera, Maris Magdalena, Arturo Pacheco, Caro Álvarez, Natalia, Eduardo Solís, Ricardo Alberto Reyes, como siempre, muchas gracias a ustedes, José Arturo Mares, Iván Bravo, Manuel Solís, a todos gracias. Y mira, hay una pregunta que me han hecho y no me quería ir porque me quedó el gusanito. Me dicen que por qué no me hago candidato y por qué no pertenezco a un partido como el PRI. Simple. Yo sí estudié y tengo un título profesional, tengo de qué vivir. Le agradezco mucho a quien me haya invitado a participar. Las candidaturas independientes están muy complicadas por los mismos partidos. Ahorita que hablo con el experto de eso, no me dejará mentir. Luego, le diría sórdidamente, ¿no? Me parece que no tengo padrinos, no soy pariente de la fiscal, tampoco tengo relación con algún miembro del Poder Judicial, Ejecutivo, no soy hijo de un ministro de la Corte, tampoco canto, ¿no? Que se ve que ahora el tema de la cantada da para mucho, hasta para ser gobernador. Entonces, lamento que me esté refiriendo a usted o contestándole que por qué no pertenezco a ningún partido. Afortunadamente, invertí mucho tiempo, dinero y esfuerzo, que además mis papás, el esfuerzo de mis papás, el dinero de mis papás en mi educación, me han permitido vivir decente y honestamente. Así que gracias por sintonizarme este jueves 13. Le invito a que siga pendiente de nuestras redes sociales. El próximo martes, mini documental, y nos vemos en vivo el próximo jueves 20 de marzo. Gracias por sintonizarme. Esto fue El Cabaret. Hasta luego.